Buen día, Darío y Ubaldo, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por contactarse con nosotros nuevamente. No, por favor. Bueno, Ángeles, hay varias cosas que seguramente ustedes ya han respondido desde las redes sociales al diputado electo Golián. Creo que lo más importante es que Golián dejó sentado, dio por sentado, mejor dicho, que él les pidió datos, evidencias, no sé si este diálogo existió con el entonces ministro, y que ustedes no respondieron a esa requisitoria. ¿Cómo fue el tema? Mira, la verdad es que es buenísimo lo que hoy generan las redes, que hacen como un historial y nos traen, nos hacen recordar los hechos en tiempo, en su momento y en su lugar, dándonos los datos precisos, porque a veces la memoria, viste que, Sí, claro. o la gente ante determinadas cosas puede cambiar lo que pasó en ese momento. La verdad es que nosotros en ese momento queríamos hablar con Axel, nos enteramos 10 minutos antes que iba a llegar a Hurlingham, veníamos tratando de poder contactarlo a él y a un montón de funcionarios como para pedir datos en los que se basaban para cerrar las escuelas, queríamos saber por qué las cerraban, siendo tan importantes para toda Ujú. la sociedad, Sí. y como nunca nos respondían y como nunca llegábamos a tener acceso a ellos, al enterarnos que iba a visitar Hurlingham, nos acercamos. En 10 minutos nos coordinamos con algunas mamás. Al principio llegamos dos, nos pusimos con un cartel. eh, Después de, a ver, un año y medio, esto fue en mayo, En mayo, exacto. y veníamos hacía un año y medio pidiendo por volver a las escuelas y que nuestros hijos pudieran volver a su lugar, que es la escuela. Obviamente llegamos, no sabíamos por qué por qué venía Axel a Hurlingham, no sabíamos cuál era la movida, pero obviamente nos acercamos al lugar que era el vacunatorio acá en pleno centro de Hurlingham, a 50 metros de Avenida Jaureche. Nos acercamos las que estábamos más cerca. Nos encontramos con un panorama que era un acto político. Recién ahí, cuando vimos que que no podíamos tener acceso, que nos ponían seguridad, nos pusieron 3 personas permanentes de seguridad y no podíamos acceder. Al principio, cuando desplegamos el cartel, se nos vinieron encima un montón de personas, que de hecho por eso salió en los medios, porque no se podía creer como la cantidad de gente de seguridad que había. Eh, bueno, nosotros nos quedamos ahí tratando de poder tener un acceso al gobernador. El gobernador tenía todo una agenda apretada, con lo cual no nos permitió ni 2 minutos, ni siquiera nos miró, ni siquiera nos saludó, al contrario, nos dejaron custodia de seguridad. Y sí, después de un rato, se acercó una persona y nos dijo que el ministro, en ese momento ministro de Salud, nos podía atender unos minutos. Obviamente dijimos que sí, nos permitieron entrar 2 personas, tuvimos una reunión con él, donde él nos comentó, lo único que nos dijo con respecto a las clases, estamos hablando que él era ministro de Salud y Sí. estaba en un vacunatorio. Ujú. Lo único que nos dijo es que estaban esperando la llegada de 4 millones de vacunas en ese momento, porque en ese momento tampoco había vacunas, que estaban llegando esas vacunas y que sin vacunas no iba a haber clases y que no iba a ser posible la apertura de clases. Eso fue lo único que nos dijo a nosotros. Nos preguntó a nosotros qué sabíamos del tema, nos preguntó si estábamos al tanto de la situación epidemiológica en ese momento. Nosotros le dijimos que sí, de hecho parecía que nos estaba tomando un examen, pero fue lo único que nos dijo y nos dio sí su parecer, pero en ningún momento nos mostró ninguna evidencia. Imagínense que estábamos en un salón Ujú. con 6 personas más que eran de seguridad y de gente relacionada con el entorno del funcionario. Nosotros éramos 2 mamás que nos habían permitido una charla, a la cual no estábamos preparadas porque nosotros queríamos hablar con el gobernador. Sí, claro, Con claro. lo cual, lo único que se habló fue de las vacunas que iban a ingresar
y que no iba a haber clases hasta no tener la gente vacunada. Y además, de hecho, eso es lo que se concretó. Ángeles, perdón, hay además una cuestión que desde el Vamos contraría cualquier tipo de idea, y esto es que el funcionario es el que debe aportar la evidencia. Exactamente. Y no el ciudadano de a pie, que no está preparado para eso, que no se desempeña en ese rol. Y que evidentemente es este juego de palabras en el cual Golián quiere hacerlos ingresar respecto a este pedido de evidencia que ustedes supuestamente no aportaron. Igualmente, mira, nosotros al principio cuando escuchamos la nota, lo primero que uno, lo primero que uno que tiene es una situación de desconcierto, una mezcla de bronca y de decir, pero escúchame, los funcionarios son ustedes tienen la responsabilidad de darnos datos, información, de generar los medios para solucionar los problemas. Nosotros somos ciudadanos de a pie que ante la incertidumbre y ante la falta de datos e de información, tratamos de movilizarnos para pedir que ellos como funcionarios cumplan su rol, que es hacer que todo funcione y que nosotros nos dediquemos a trabajar, que es lo que deberíamos estar haciendo. Nosotros hemos charlado en más de una oportunidad con ustedes y siempre les agradecemos porque es una manera de visibilizar el tema. Nosotros estamos trabajando desde nuestro humilde lugar, tratando de pedir explicaciones. Nos hemos reunido con distintos funcionarios, de hecho, en noviembre, a principios de noviembre, hemos pedido reuniones con todos los candidatos antes de las elecciones, y a todos les veníamos pidiendo lo mismo: datos, información, no opinión. Nosotros nos encontramos muchas veces que nos dan sus opiniones, y nosotros queremos formar nosotros nuestra opinión. Nosotros queremos de ellos datos concretos, información concreta, que es lo que no tenemos hasta el día de hoy, después de 2 años. Además, o sea, nosotros... Sí, decime. No, decía Ángeles que además esa evidencia que de ese modo planteaba el diputado electo Golián, posteriormente fue proporcionada no puntualmente por ustedes la canalizaron a través de lo que el colectivo iba generando en distintos lugares del país, de lo que colegios profesionales, autoridades iban manifestando, es decir que esa evidencia, si bien no la tuvo ese día ni en los días posteriores, el entonces ministro Golián, sí, con el correr de los días y los meses se fue manifestando, se fue mostrando a tal punto que en cuestión de días la provincia de Buenos Aires dio marcha atrás con las decisiones que tenía sobre la escuela, al menos en el terreno formal, sin que esto implicara ningún tipo de autocrítica tampoco, ¿no? Y sin considerar que la reapertura que por junio anunció el gobernador Kicillof se cumpliera cabalmente. Totalmente, de hecho hasta el día de hoy hay muchas escuelas que todavía no pueden dar clases como corresponde. O sea, lo que hemos estado viviendo es poca responsabilidad en sus deberes, es poca transparencia en cuestión de datos. Aún hoy hay un montón de colegios que siguen sin clases presenciales hasta por falta de agua, por falta de electricidad, de servicios básicos, de infraestructura. Después de 2 años todavía hay problemas de gas en las escuelas, después de haber tenido catástrofes como la de la explosión de gas cerca de nuestro distrito. O sea, después de 2 años todavía en las reuniones de UEGD, que son las reuniones de estas unidades educativas de gestión distrital, en las que se debería fortalecer la participación comunitaria y plural de voces a nivel distrital, todavía primero no nos permiten acceder como padres, como voces y como tutores de nuestros hijos, todavía no nos dejan acceder a esas reuniones. No solo eso, no dan esa información, ahí se reúnen desde el Consejo de concejales, consejeros escolares, directivos de escuelas, inspectores, y esos datos, que son todas las problemáticas de las escuelas, todavía no son transparentes, no son de acceso público, y ahí realmente es donde se ven las carencias que hay en las escuelas, la falta de mantenimiento y la falta de un montón de cosas que todavía hoy se está padeciendo. Y respecto al tema al que hacía referencia en sus declaraciones centralmente, Daniel Golián, vale la pena aclarar también que no es que ustedes no se intentaron comunicar con el hoy diputado nacional electo, sino que tuvieron intenciones de hacerlo, pero se encontraron con una barrera infranqueable.
Sí, mira, nosotros nos hemos tratado de comunicar de varias maneras, inclusive por redes sociales. Hoy los funcionarios cuentan con muchos mecanismos de comunicación. De hecho, les he llegado las últimas veces que tratamos de comunicarnos con fecha. Por eso digo que es importante porque nos mantiene fresca la memoria. De hecho, en la contestación que le hicimos al exministro, hoy diputado electo, le queremos decir que sí, que aceptamos la invitación que nos hace a recibirnos en el ministerio o en donde él quiera, porque realmente queremos, nosotros en ese momento no escuchamos que él nos haya invitado a llevar la evidencia, pero la verdad es que nosotros venimos trabajando con evidencia que inclusive dan los expertos que trabajan tanto en el gobierno nacional como en internacionales, que dan los expertos, que da la SAP, la Sociedad Argentina de Pediatría, que dio Trota en su momento, que dio Bisotti en su momento, que dio Ángela Gentile, es una doctora pediátrica, especialista en el tema, que también lo dio con fechas, con todos los datos que si él no creía que no los tenemos y es de fácil acceso, podemos acercárselo y nos encantaría tener una reunión con él para poder aclarar este y muchos otros temas, porque la verdad es que nosotros queremos tener acceso a los funcionarios y queremos tener comunicación y queremos tener de ellos un montón de respuestas a un montón de preguntas que tenemos. Bien, Ángeles, como siempre, muchísimas gracias por la comunicación y que tengan un buen día. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente. Hasta luego. Ángeles Pardo es referente de Padres Organizados, es una de las madres que allá por mayo se reunió, fue recibida de modo informal por el entonces ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el diputado electo Daniel Goglián, a propósito de la visita que lo había traído Axel Kicillof a recorrer la incipiente obra de continuidad de combate de Pavón. El mismo día que Kicillof se reunió allí en la zona de Jorge Newbery con el intendente por entonces, Juan Zabaleta, y su par de 3 de febrero, Diego Valenzuela, sabiendo que, y acá se entran a cocinar las cuestiones internas, fue invitado a participar o a visitar, mejor dicho, el vacunatorio contra el COVID que funciona en la sede de PAMI de Burlingame, allí en la calle Solís, casi esquina Jaureche. PAMI Cámpora. Cámpora, por entonces principal aliado del gobernador bonaerense. Estuvieron ahí, entre otras, Ángeles Pardo, reclamando por la vuelta a clases presenciales. Recordemos aquel episodio que apretadas, que finalmente Kicillof no las recibió. Dice Goglián que las recibió durante 40 minutos. Yo no creo que hayan estado ni siquiera 10 minutos con Goglián, porque, entre otras cosas porque Kicillof no se quedó tanto tiempo. No estuvo 40 minutos ahí en el vacunatorio. Y además, esta cuestión de la inversión de las responsabilidades. A ver, no es responsabilidad de Padres Organizados aportar la evidencia sobre una decisión que las afectó o los afectó. Es responsabilidad del funcionario aportar los datos y la evidencia que justifiquen su decisión.